Bueno, vamos a rematar. Esto es como el examen, ¿no? Sí, porque la primera pregunta del examen es un texto acompañado de preguntas. Entonces tú tienes que, te pregunta y tienes que responder con información del texto, ¿vale? Todos los bloques responden un poco a eso. Es decir, el bloque primero que es la gramática porque corresponde a la pregunta 3. El 2 que son vocabulario, sobre todo para la pregunta 2. El texto que más o menos practicamos o juega un poco, ahí se puede practicar bastantes cosas, pero eso es sobre todo para la número 1 y así, ¿vale? Bueno, pues entonces, como digo, block free y nos vamos hacia abajo, hacia el que dice Text on Adventure, del cual respecto de la lectura nos faltaban, ¿ok? Yo pulso aquí, Text on Adventures, y me sale esto de aquí. Y también vamos a poner el solucionario para ir viendo pues las respuestas correctas y tal, ¿no? Ya el bloque anterior ya vimos, hablamos de las questions and answers, ¿no? Read the text and answer the following questions. Ahora vamos con la siguiente. Recordad, en la siguiente, en el que me dan una frase, una statement, y yo tengo que elegir de las tres opciones que me ofrecen, la mejor, la que continúa esa frase, ese tipo de ejercicio no va a entrar en el examen. Es decir, en el examen no tenéis uno tal cual, es decir, un ejercicio exactamente igual. Pero este tipo de ejercicios sí nos ayudan a practicar, a desarrollar esa habilidad, esa capacidad de encontrar información en el texto, porque básicamente ya sabéis que las de preguntas y respuestas es que yo leo la pregunta, ¿vale? Identifico más o menos por dónde puede estar la respuesta, en qué parte del texto, y allí voy y la puedo copiar literal, es decir, la frase entera literalmente, o modificar un poco. Pues bien, este tipo de un ejercicio como este, insisto, en el que tienes una frase y varias opciones, al menos te ayuda a desarrollar esa capacidad de volver al texto, buscar, de acuerdo a la pregunta o a la frase de aquí, buscar dónde está la respuesta, encontrarla e identificarla. ¿Vale? Por eso un poco también está bien para trabajarlo, ¿no? Nada, José, hasta luego. Adiós. Pues nada, vamos a ello. Como digo, la primera dice, after finishing the ride, McGregor said, y repito que era un poco el contexto era pues estos dos actores que se van, bueno, los que aparecen en la fotografía, ¿no? Porque los dos son actores, ¿no? Aunque el famoso es Ewan McGregor, este de aquí. Dan como una especie de round the world trip, una vuelta al mundo, desde un punto de vista pues benéfico para recaudar fondos. Bueno, pues entonces, ese segundo ejercicio, insisto, la primera dice, after finishing the ride, que es el viaje en moto en este caso, McGregor said, y tendríamos tres posibilidades. They were looking forward to a break from bikes. They would happily do it again. They thought, they thought the trip was easy. And the correct one de esas tres, cuando yo he leído el texto, cuando busco, insisto, la parte en donde está la respuesta, me dicen que es B, es decir, they would happily do it again. Lo harían todas las ganas nuevamente. So, after finishing the ride, McGregor said they would happily do it again. ¿Ok? Para comprobar esa respuesta en el texto, claro, si me dice que es cuando ya terminan y tal, pues estará un poco al final más o menos, ¿no? Yo, por ejemplo, no me analizado. Como te digo, por ejemplo, párrafo 1, párrafo 2, directamente Ajá, ok. para dónde está la solución, ¿no? Pero incluso en este ejercicio, Javi, eh, algo de ese orden se mantiene, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo puedo elegir esa respuesta B, la correcta, porque fijo al final qué dice, ¿no? No. McGregor said he found it deeply interesting, el viaje en tal, ¿no? Bueno, eso nos puede guiar, nos puede situar un poco en que la respuesta sea la B. Pero es más claro, fijaos, si ahora me voy al principio, resulta que eh, hay como una indicación más clara de que la frase correcta que completa ese statement está aquí. Fijaros en el segundo párrafo, los dos últimas líneas. Dice, It feels amazing. If we had to do another 20,000 miles tomorrow, we would do it. Es decir, pues nos sentimos muy bien y lo haríamos otra vez, ¿no?
Entonces, pues eso también, eso corresponde quizás de una manera más directa con they would happily do it again. Sí, con ganas lo harían de nuevo. They both agreed the most difficult part. Claro, ¿cómo sé yo la respuesta? Es decir, ¿dónde encuentro? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde encuentro que de esas tres opciones una es la correcta? Bueno, pues yo tengo que buscar en el texto, encontrar donde me hablen de most difficult part, es decir, del viaje que sea la parte difícil, lo complicado. Entonces, si yo voy como ahí escaneando, ¿no? Si, digamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Fijaos lo que dice al final de ese párrafo. Both agreed that the hardest part of the project was being separated from the families for so long. A veces, y ocurre no solo en ejercicios como este, sino que ocurre también en, ok, that's right, ocurre también en las preguntas, en el texto para localizar dónde se encuentra la respuesta, lo que me hace falta, la información que me hace falta, no encontramos exactamente la misma palabra, sino un sinónimo, que es lo que ocurre en este caso. En el ejercicio me dicen, o lo que me ponen es, los dos estuvieron de acuerdo, they both agreed, the most difficult part, la parte más difícil. En el texto no aparece most difficult, sino que aparece hardest, que es lo mismo. Hardest y most difficult significa lo mismo. Es decir, aquí el sinónimo es el que el sinónimo es decir, hay una palabra en la pregunta o en la frase que nos ofrece el ejercicio, yo busco esa misma palabra o un sinónimo en el texto para saber dónde encontrar la respuesta. La clave en la pregunta, en el texto, o sea, en el ejercicio era the most difficult part. En el texto no viene the most difficult, pero sí viene the hardest. The hardest part, the most difficult part. Es exactamente lo mismo. Claro, por ejemplo, siempre, o sea, la idea es que ellos siempre, el que diseña el examen, that's right. Claro, si estás perdido y tal, y dices, pero va con part. Pues esto tiene que ser lo mismo. That's right, ¿vale? Digo que como se plantean las actividades y demás, nunca fuerzan tanto en el examen real, nunca van a forzar tanto como para que no haya algo mínimo que te ayude a ti, que te guíe. Como en este caso, como dice Javi, por ejemplo, no logro ver claro lo del hard, etcétera, pero está el part of the project. Bueno, pues, most difficult, hardest. Además, aquí las opciones que son was in Canada, was missing their families, or was in Mongolia. Pues, the hardest part es la B, ¿no? Was missing their families. Es echar de menos a la familia, que viene expresado en el texto, being separated from their families. Pero igual, son sinónimos. Estar separado, echar de menos, la idea, el concepto es el mismo. Sí, que yo podría ir a cuidado, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado, Hombre, claro, por supuesto. Claro, claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Eso siempre mucha atención. Además, eso es algo que digo que los correctores y demás, a la hora de corregir, se fijan, es decir, son capaces de ver si la respuesta le has puesto más o menos atención. No sé, es un detalle que tienen siempre muy en cuenta, ¿vale? Bueno, y la última, they traveled by bike the whole way, part of the way, nearly all the way. Aquí el bike es motorbike, ¿no? Que es la motocicleta. Entonces, las opciones son the whole way, all the journey, part of the way, nearly all the way, casi todo el camino. Bueno, pues yo tengo que, para volver al texto y para saber aquí, cuál es la opción correcta, ok, como dice Alberto, que es la C, pero ¿por qué? Bueno, insisto, yo estaría buscando, etcétera y tal, y claro, yo tengo que ver, como ha hecho Alberto, es decir, encontrar en el texto la parte donde me hablen de motorbikes and the journey y todo el viaje en general, ¿no? Y eso lo encuentro en el segundo párrafo. Fijaos, hacia la mitad hacia abajo. The only time they did not travel by motorbike, la única vez, the only time they did not travel by motorbike was when they went under the English Channel, bla, 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 bla.
by train and during a short flight between Siberia and Alaska. En realidad son cuando cruzaron el canal de la Mancha en tren, en el túnel ese, y cuando también viajaron de Siberia a Alaska. Por lo tanto, como fueron solo dos veces de todos los kilómetros o millas que recorrieron, la correcta, como dice Alberto, es nearly all the way, casi todo el camino, porque no fue todo el camino, porque tampoco es que fue parte del camino, sino solamente un par de veces, es decir, eh, casi casi. ¿Vale? Y por último, dentro del reading, y pasamos a la actividad con la que quería introducir también la gramática y demás, find words or expressions in the text that mean the same as this. Es decir, este es el ejercicio como el ejercicio número 2, en el que os ofrecerá 5 palabras, ¿vale? Y tendréis que buscar en un párrafo concreto, porque eso también en el examen real pasa eso, un sinónimo, es decir, una palabra o una expresión que equivalga a lo que te dice ahí. En este caso es una pequeña variante que ya hemos trabajado otras veces, en la que en lugar de darme una sola palabra, me dan como una mini definición o una expresión. Pero lo que buscáis en el texto, el sinónimo, tiene que significar lo mismo que la que ofrecen aquí, claro está. Lo mismo en ese texto, ¿vale? Nunca me canso de decir eso, porque el ejercicio funciona buscando sinónimos en el texto. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay veces que vamos a decir, pues, esta es la del ejercicio y este es el sinónimo del texto. Y que funciona ahí. De repente, en otro texto, fuera de ese tema, fuera de tal, no tienen por qué coincidir. ¿Vale? Es decir, lo que a mí insisto, me preguntan, me piden es que busque un sinónimo, pero dentro del texto. Porque yo digo, esto puede ser tal palabra. ¿Está en el texto? No, entonces no vale. Todo, información, sinónimo, etcétera, siempre en el texto. Bueno, la primera me dice difficult task, que está en el párrafo 2 y sería a quest, es decir, como una búsqueda, una misión con dificultad. Quest. Ese sería el sinónimo para difficult task, es decir, una tarea difícil, ¿no? Number two, larger than normal, que está en el párrafo 4, y me dice swollen, hinchado. Es decir, más grande de lo normal, larger than normal, es como digo, swollen. Be away from, en el texto es be separated from, que casi que es literal, ¿no? Be away from es estar lejos de, apartado de, separado de. Be separated from. Cooperated with, que es cooperaron y tal. Teamed up, hicieron equipo. Cooperar con alguien, cooperaron con alguien. Cooperated with. Team up, hicieron equipo. Y por último, a kind of TV program, un tipo de programa de televisión, pues un documentary, ¿no? Un documento. Sobre todo, pues, Rocío Aida, que es la primera, que como que aquí se lanzan a eso. Normal que esta semana sea como un bombardeo, en el que yo salgo metiendo como algo, ¿vale? Pero tranquila, porque va a incorporar eso poco a poco, vais tomando la dinámica y además, una cosa, digo, hablo por la mía, en el resto supongo que será parecido, pero una cosa que tiene lo de inglés es que repetimos mucho el tipo de ejercicio, una y otra vez. Entonces, llega un momento en que tú ya te habitúas, ¿vale? ¿Que hoy no me entero de nada? Pues normal. Y posiblemente no te voy a enterar ni de esto ni de lo que viene después. Pero no os preocupéis por eso, ¿vale? No os agobiéis. Porque es lo normal cuando empezamos. Porque parece claro, el resto de compañeros, pues ya en un momento u otro, pues más o menos esa fase la han pasado. ¿Vale? ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna pregunta? No. ¿Qué Vale, pues significaba suelen, Javier? suelen hinchado, literalmente. Es del verbo, lo voy a poner aquí para que lo veamos. Del verbo swell, lo voy a poner aquí en el procesador. eh, es el verbo swell y el participio Es suelen, es claro. suele. Fíjate, estoy intentando, porque como esto de los verbos regulares que siempre comento de la dificultad, estoy intentando recordar cómo es el pasado. Swell, no sé si es swole, bueno, ahora lo compruebo.
Swollen, desde luego, es el participio y significa eso, hinchado. ¿Sabes? Como dice, con un tamaño mayor de lo habitual. Vale, Vale. Bueno, vale. y a propósito ya, y aquí termino esta parte, este ejercicio, que en el examen es el ejercicio número 2 de las palabras y sinónimos, la única forma de prepararlo bien, aparte de lo que practicamos aquí en clase, claro está, es intentar ampliar vuestro vocabulario lo más que se pueda. Es decir, palabras, incorporar las palabras de vocabulario que vayamos viendo. Si de repente en ejercicio, en un texto sale alguna palabra que hoy yo señalo que es importante, vosotros dais cuenta que es importante y no sabéis incorporarla a vuestro vocabulario. Es la única manera, como digo, de aumentar el vocabulario y la única manera de enfrentarse a ese ejercicio, ¿vale? Normalmente, de las 5 palabras que nos ponen, yo siempre digo que de media, 3 o incluso 4 son bastante asequibles. Y siempre hay una o dos que a lo mejor hay que cogerse un poquito más. ¿Vale? Ok, pues como digo, dejamos aquí esta parte de la lectura.